Hola de nuevo. Vamos a comenzar con el último tema del curso que va a tratar sobre las redes VLAN y seguridad en redes VLAN. Bien, VLAN viene de Wi-Fi LAN, es decir, redes de área local inalámbricas. Entonces, este tema lo hemos subdividido en dos partes. Primero vamos a hablar de las redes VLAN. El año pasado en FRC esta modalidad de redes no la visteis y por lo tanto primero vamos a introducir la capa física y la capa de acceso al medio en las redes Wi-Fi y vamos a estudiar el estándar 802.11 y a continuación pasaremos al segundo bloque que será la seguridad VLAN. ¿Vale? Bien, entonces lo primero que tenemos que decir es que las redes Wi-Fi o las redes VLAN se basan en el estándar IEQ 802.11. Este estándar es bastante antiguo y ha tenido distintas versiones, ya que empezó en 1997 hasta la actualidad. Bien, como veis aquí tenemos la versión 802.11a, la B, la G, la N, luego salió la AC, la D. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir explicando por lo menos las características principales y cuando alguien necesite el conocer una de las versiones en concreto, pues que se estudie la FRC correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que desde las primeras redes que iban a 2 megabits por segundo hasta el estándar más actual, que es el 811N, que va a 100 megabits por segundo o puede llegar a 100 megabits por segundo, pues hay un largo trecho. Bien, aquí tenemos un cronograma de lo que han sido las distintas generaciones del estándar IEQ 802.11. Igual que han surgido distintas generaciones o distintas versiones, pues se le ha ido, sobre todo en las últimas, se le ha ido añadiendo, ¿no? Pues, digamos, condiciones o características que añaden seguridad, pero eso lo estudiaremos en la segunda parte del tema. Aquí solo nos vamos a centrar en la parte de acceso al medio y en la parte de la capa física. Bien, entonces aquí tenéis las características de cada versión, donde vemos que desde la primera generación a la izquierda, que tiene una velocidad de transmisión de 2 megabits por segundo, ¿vale? Hasta la última, que es la 811AC, ¿vale? Pues podríamos llegar incluso con distintas antenas, etcétera, etcétera, y con toda la infraestructura adecuada, podríamos llegar hasta 3,6 gigabits por segundo, ¿vale? Y bueno, está diseñado ya para competir con el 5G. Bien, la actual, ¿vale? Que es la 811AC. Esto es una cosa rara porque la IEQ 802, perdón, la IEQ pensó que podían hacerse, digamos, en dos oleadas. ¿De acuerdo? Bien, y la idea es conseguir, como digo, estándares o velocidades a nivel de capa MAC de 1,52 gigabits, entre 1,52 y 2,26 gigabits por segundo, ¿vale? Utilizan distintas modulaciones, ¿vale? Y distintas amplitudes de canal. Todas emiten en la banda de 5 GHz. Como veis, desde hace ya tiempo las nuevas versiones todas emiten en la banda de 5 GHz. Esto es importante porque las primeras versiones emitían en la banda de 2 GHz y bueno, pues tenían interferencias con otros dispositivos electrónicos. Bien, en cuanto a las topologías básicas, es decir, cómo se entronca estas redes que son inalámbricas con el resto de redes de área local que son cableadas. Vale, aquí tenemos un ejemplo. ¿Vale? En general, si se utiliza para una configuración interna, es decir, dentro de edificios, pues lo lógico es que tengamos una red cableada y en un momento dado pues tengamos un punto de acceso y que se permita que distintos dispositivos móviles que circulen por ahí pues que se conecten a la red cableada.
¿vale? Luego tenemos, o está pensado también el estándar para configuraciones externas, es decir, para empresas, compañías que tienen pues distintos edificios y que tenemos una configuración externa que nos permite no tener que acceder a proveedores de servicio para cruzar la vía pública, sino que simplemente de forma inalámbrica y con antenas que estén en línea de visión directa podemos tener enlaces entre las tres redes de área local de los tres edificios o de varios edificios entre sí. Bien, otras topologías que pueden existir son las siguientes. Tenemos lo que se conoce como una red ad hoc o lo que aquí ponemos como wireless LAN en la esquina superior derecha. Allí simplemente son varios dispositivos que se conectan a un punto de acceso que hace de conmutador y por tanto permiten que se conecten entre sí esos dispositivos móviles. Bien, fijaos que aquí la conexión a internet no existe, es simplemente conexión entre esos dispositivos que están todos conectados al mismo punto de acceso. ¿Vale? Como hemos dicho antes, tenemos también en la parte izquierda, en la esquina superior izquierda, tenemos un ejemplo de lo que sería un enlace punto a punto o también podría ser multipuntos, como en el caso, como en la transparencia anterior, que eran tres edificios. ¿De acuerdo? O también podemos tener una versión que algunos proveedores de servicio, sobre todo en áreas rurales, tienen, es lo que se conoce como Local Wireless Loop o digamos bucle de abonado wireless, ¿vale? Esto utilizan lo que se conoce como el estándar WiMAX, es decir, es una troncal o un bucle de abonado por radiofrecuencia. Si hay antenas de visión directa, si hay puntos de visión directa con las antenas del proveedor de servicio, pues existe. Yo, por ejemplo, conozco una compañía que se llama Svint, que opera en todo el Camp del Túria, que ofrece acceso a internet mediante este Local Wireless Loop. O luego finalmente, pues bueno, tenemos lo que hay en los móviles, ¿vale? La red wifi que existe en los móviles que también se pueden comportar a su vez como un punto de acceso. Bien, en definitiva existen múltiples topologías, ¿vale? Entonces, como existen múltiples topologías y múltiples casuísticas posibles donde podemos utilizar la red wireless, básicamente las topologías para redes VLAN o redes Wi-Fi se dividen en redes VLAN interiores o exteriores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podríamos tener un ejemplo donde tenemos una VLAN exterior, ¿vale? Donde, pues bueno, tenemos un edificio que, fijaos que pueden llegar hasta 25 millas, que son unos 30 kilómetros, ¿vale? Siempre que haya visión directa entre las antenas. Bien, en cuanto a cómo podemos configurar los puntos de acceso, pues básicamente cuando hablo de puntos de acceso es lo que vosotros tenéis en casa como el router Wi-Fi, ¿vale? Que es básicamente el dispositivo que nos permite hacer el encaminamiento entre los distintos dispositivos y la red cableada o simplemente entre los mismos dispositivos, ¿vale? Entonces existen básicamente tres modos de funcionamiento de estos routers Wi-Fi. El primero es el modo root. El modo root es cuando el access point nos conecta a todos los dispositivos que se conecten de forma wireless con el access point, nos permite la conexión a la red cableada. Y luego ya después, dependiendo de cómo sea la red cableada, pues de ahí podemos tener acceso a internet o no. ¿De acuerdo? Pero básicamente permite que los dispositivos móviles se conecten a la red cableada y a internet si procede, ¿vale? Entonces, en el ejemplo superior izquierdo, pues tenemos dos redes Wi-Fi independientes que están conectadas a la misma red cableada. ¿De acuerdo? Bien, en la parte inferior izquierda tenemos otra posible configuración, que es el modo bridge, que es cuando utilizamos los routers Wi-Fi para que nos interconecten dos redes cableadas distintas, ¿vale? Entonces aquí actúan como un puente, ¿vale? Conceptualmente serían como un puente y nos permiten una conexión inalámbrica entre dos redes cableadas. Y en la parte derecha tenemos lo que sería el modo repetidor. Básicamente el modo repetidor es el modo root, pero cuando tenemos que alcanzar distancias más grandes. Entonces, cuando los dispositivos van a estar más alejados, o sea, los dispositivos móviles que se van a conectar están muy alejados de la red cableada, podemos utilizar un par de access point en modo repetidor que nos hacen el enlace o nos permiten enlazar con la red cableada que está más alejada. Bien, una de las configuraciones típicas o más típicas para una red Wi-Fi interna es lo que se conoce como el Extended Service Set. La idea es
formar varias celdas o áreas de cobertura con distintos puntos de acceso. ¿Para qué? Pues para que se permita una mayor movilidad de los usuarios, lo que se conoce como roaming. El roaming en las compañías telefónicas no es más que la itinerancia, pues esto es lo mismo, permitir la itinerancia, permitir que los dispositivos móviles se puedan ir moviendo y no pierdan la conexión a Internet. ¿De acuerdo? Bien, lo habitual es que en este dispositivo Extended Service Set se utilicen canales diferentes. Entonces, en esta imagen vemos cómo tenemos dos routers Wi-Fi conectados a la misma red cableada y esos dos routers Wi-Fi o puntos de acceso están conectados en distintas zonas. ¿De acuerdo? De tal forma que solo hay una pequeña zona donde se intersectan sus áreas de influencia, ¿vale? Entonces, para que no hayan interferencias, cada uno de los puntos de acceso utiliza un canal distinto, una frecuencia distinta. El de la izquierda utiliza el canal 1 y el de la derecha utiliza el canal 6, de tal forma que tenemos dos celdas o dos áreas wireless donde se pueden conectar los clientes y permitir el acceso a la red cableada. Fijaos que en este dispositivo o en esta disposición los clientes wireless podrían moverse libremente entre las dos celdas. Bien, otra alternativa a la configuración anterior es utilizar o extender la troncal cableada mediante la troncal inalámbrica. Para ello lo que hacemos es que tenemos un access point en el extremo de la red cableada y utilizamos una troncal inalámbrica para unir el access point que está unido a la red cableada con otro access point que está más separado. De acuerdo, aquí en este ejemplo hemos elegido un único canal para que los clientes puedan usar el roaming, de acuerdo, pero pueden darse múltiples configuraciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos configuraciones distintas más. Lo que podemos hacer, en lugar de extender la señal, podemos no extenderla tanto en el espacio, pero crear redundancia. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos dos access points que utilizan el mismo canal y los clientes pueden unirse a uno o a otro, ¿vale? Y simplemente si un access point, los clientes pueden reasociar al otro access point, ¿vale? Es decir, podemos utilizarlo para redundancia, podemos utilizarlo simplemente para balancear la carga, es decir, para permitir muchos más clientes. Por ejemplo, si cada access point pues soporta bien 10 clientes y sabemos que en una zona en lugar de 10 o pueden conectarse hasta 20 o 30 dispositivos, pues podemos utilizar la configuración que aparece a la derecha, donde tenemos en las mismas zonas dos access point, cada uno con un canal, de tal forma que los clientes se pueden ir conectando a uno a otro y podemos balancear la carga. Es decir, pueden haber múltiples configuraciones, ¿vale? Una característica de las redes móviles, de las redes Wi-Fi, es que permiten la itinerancia o lo que se conoce como roaming, ¿vale? Consiste en permitir cambiar de área al dispositivo móvil que está conectado a la red y utilizar otro access point, pasar a utilizar un access point a utilizar a otro, es decir, el que mejor señal le provea, ¿vale? De forma totalmente transparente al usuario y sin perder la conectividad. Esto permite que el usuario, cuando está conectado a Internet, se puede ir desplazando sin que pierda su conectividad a la red, aunque digamos que lo que hace es que pasar de estar conectado a un access point a pasar a estar conectado al otro. ¿De acuerdo? Para ello, como dice aquí, el cliente debe establecer un acuerdo con cada access point con el que se conecta, y cuando decide cambiar de access point ha de hacer un proceso de reasociación que va a ser totalmente transparente al usuario, ¿vale? Este proceso de reasociación va a estar basado en la potencia de la señal recibida, ¿vale? Así, conforme se va desplazando el dispositivo, pues constantemente va lanzando tramas que comprueban la relación señal-ruido de la respuesta del access point que le llega. Entonces, cuando comprueba que de otro access point le llega una señal con mejor relación señal-ruido, pues cambia de asociación, cambia de access point y se asocia al que mejor señal le llega. Bien, aquí tenemos el proceso de asociación y a la derecha el proceso de reasociación cuando estamos en itinerancia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar explicando el proceso de asociación, ¿vale? Lo primero que hace el cliente es que envía una prueba. Por eso los dispositivos Wi-Fi, incluidos los móviles, cuando tienen la red Wi-Fi activada, están constantemente enviando lo que se conoce como tramas beacon o tramas sonda.
¿de acuerdo? Tramas baliza, que lo que hacen es anunciar su presencia para que cada uno de los access point conteste con tramas baliza, ¿vale? Es lo que veríamos aquí como las primeras flechas, la flecha verde oscuro y la flecha roja es la respuesta de los access point. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí lo que hace el cliente es que envía una trama baliza y todos los access point a los que le llegue esa trama baliza le van a responder, ¿vale? Con lo cual le llega respuesta del access point A y del access point B, que serían las flechas rojas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el cliente a continuación es calcular la señal ruido de las tramas que les ha llegado, la relación señal-ruido de las tramas que les ha llegado. Entonces, el que mejor relación señal-ruido tenga, pues ese va a ser al que vaya al siguiente paso, que es la flecha naranja, que es cuando ya sabe, en este caso, en este ejemplo, pues el cliente ve que la relación señal-ruido es mejor la del access point A, pues entonces ya sí que le envía una solicitud de autenticación, ¿vale? Y el access point contesta a esa autenticación y si la autenticación es correcta, esto se hace para evitar que no sea un falso punto de acceso o un punto de acceso pirata, ¿vale? Entonces ya sí que el cliente le envía la flecha azul, que es solicitar una trama de solicitud de asociación a ese access point. Y cuando el access point le contesta, entonces ya está el cliente Wi-Fi asociado al punto de acceso. Y lo que hace el punto de acceso es registrar su cliente en la base de datos, registrar ese cliente en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el cliente está asociado al punto de acceso A, si el cliente se desplaza y se desplaza hacia la zona donde está B, entonces llegará un punto en que las tramas baliza que escucha de B tendrán mejor relación señal-ruido, ¿vale? Entonces, lo que hace es que solicita la asociación al otro access point. ¿De acuerdo? Entonces el access point confirma y registra este cliente y a continuación el access point B él se encarga de informar al access point A de la reasociación para que el access point A lo borre de su base de datos. ¿De acuerdo? Con lo cual esto es, bueno, totalmente transparente al usuario. ¿Vale? Bien, entonces, en las VLAN interiores, es decir, en las redes Wi-Fi interiores, un problema que se puede dar o que se da a menudo es la falta de escalabilidad. ¿De acuerdo? La falta de ancho de banda. Fijaros que los primeros estándares eran de 2 megabits por segundo, luego surgió el 802.11b que era de 11 megabits por segundo, ¿vale? Bien, y luego fueron surgiendo otros ya que llegaban a 54 megabits por segundo y ahora estamos ya en gigas. ¿Vale? Entonces, cuando el ancho de banda no era muy grande, una de las formas de aumentar el ancho de banda es utilizar diferentes canales en una misma celda. ¿De acuerdo? Si yo tengo diferentes canales en una misma zona geográfica, un cliente se puede conectar a un canal y otro cliente se puede conectar a otro, con lo cual, con el mismo ancho de banda en el canal, puedo dar servicio a más clientes, es decir, aumento la escalabilidad. ¿Vale? Así el 811b tenía hasta 3 canales distintos, mientras que el A y el G tenían hasta 8 canales distintos. ¿Vale? Podíamos tener 8 access point en la misma zona, es decir, multiplicar por 8 el número de clientes que se podía soportar. ¿De acuerdo? Bien, otro problema inherente a las redes Wi-Fi son las interferencias. ¿Vale? Aquí podemos tener interferencias entre distinto equipamiento. Aquí en el ejemplo estamos utilizando redes VLAN exteriores, ¿vale? Entonces aquí vemos como, por ejemplo, el sitio 1B va a tener muchas interferencias con el sitio 2B porque cada uno emite hacia se cruzan las señales y si van por el mismo canal pues pueden interferirse unas a otras de tal forma que ni el sitio 1B ni el 2B le llegue correctamente la señal que envían el 2A y el 1A. ¿De acuerdo? Vale, entonces esto es un poco porqué de las frecuencias. ¿Vale? Aquí tenemos una tabla donde nos aparecen los rangos de frecuencias donde se emiten las distintas versiones de la 802.11, ¿vale? Y tenemos también el ancho de banda máximo y con qué otros dispositivos tenemos interferencia. Es decir, cuando estamos transmitiendo por radiofrecuencia no solo podemos tener interferencias por distintas redes Wi-Fi, sino que además podemos tener interferencia con otros sistemas que también utilizan radiofrecuencia. Por ejemplo, se constató que el 802.11b que emitía en la banda de 2,4 GHz tenían interferencias con sistemas teléfonos,
¿vale? Teléfonos de microondas y con algunos Bluetooth, porque el estándar Bluetooth también funciona en ese rango de frecuencias. Cuando se pasó a la banda de 5 GHz, ¿vale? Pues teníamos interferencias con otras infraestructuras que había, que eran las Hyperlan, ¿vale? Y pues bueno, la 802.11g, pues como también en la banda de 2,4, pues tenían los mismos problemas de interferencia con otros dispositivos. Es decir, la casuística y la problemática de la 802.11 es muy distinta a la 802.3, puesto que estamos con un medio que es la radiofrecuencia y tiene una casuística distinta. La principal diferencia entre las redes Wi-Fi y las redes inalámbricas es la ratio velocidad-distancia, ¿vale? Que no ocurre en las redes cableadas. ¿Por qué? Porque el cable, tanto el cable de cobre como la fibra óptica, se comportan de forma muy distinta, ¿vale? Entonces, la característica diferenciadora de las redes Wi-Fi es la ratio, ¿vale? Velocidad-distancia conforme la distancia aumenta, ¿vale? Entonces, aquí vemos una gráfica muy representativa donde tenemos en el eje de abscisas el alcance, ¿vale? Es decir, la distancia desde el access point hasta el cliente, y en el eje de ordenadas tenemos la velocidad que podemos alcanzar. Entonces, por eso es por lo que ocurre el que nos dicen que un router Wi-Fi pues llega a 54 megabits por segundo, por ejemplo. Tenemos aquí el estándar 811B, 54 gigabits por segundo, ¿vale? Y vemos como si en los primeros 10 metros la velocidad máxima que se alcanza serían pues esos 54, pero conforme nos vamos alejando del router Wi-Fi, la velocidad máxima que se alcanza va atenuándose mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha atenuación en el medio, ¿de acuerdo? En el medio aéreo la atenuación es brutal, ¿vale? De tal forma que cuando nos hemos separado 50 metros, en lugar de 54 megabits por segundo, pues apenas llegamos a los 10 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Esto consigue reducirse un poco si la modulación que utilizamos es la DSSS, pero por contra la DSS, el estándar, pues bueno, solo llega a 11 megabits por segundo, que era el 802.11b, ¿de acuerdo? Es decir, hay una gran atenuación conforme nos separamos del punto de acceso. Aquí tenemos una tabla donde nos habla de la atenuación, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que la atenuación es más elevada conforme las frecuencias son más bajas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, encima tenemos eso, que el agua absorbe el espectro de 2,4 GHz. Entonces, todas las transmisiones que se hacen en esa frecuencia, cuando hay mal tiempo, cuando hay humedad en el ambiente, entonces la atenuación es brutal, ¿vale? Bien, entonces esta va a ser una característica del medio físico que afecta mucho a las redes Wi-Fi. Vale, vamos a entrar ahora en las topologías que se define la IEcubo, ¿vale? El estándar IEcubo 802.11. Las hemos intentado explicar un poco antes, hemos visto ejemplos y ahora vamos a estudiarlos un poquito más detalladamente, ¿vale? Entonces, la topología principal es el Basic Service Set, ¿vale? Cuyas iniciales en inglés son BSS, y es el bloque de construcción básico de una IEcubo 800, de una red 802.11, ¿vale? Es la red donde las estaciones se comunican a través del access point, ¿vale? No pueden comunicarse directamente, es decir, los dispositivos Wi-Fi no se conectan directamente entre ellos, sino que siempre envían una trama al access point y el access point la reenviará al dispositivo inalámbrico de destino, ¿de acuerdo? Bien, la IEcubo denomina DS al Distribution System, es decir, al enlace con la red cableada, ¿vale? Es decir, a la red cableada. Bien, otra configuración básica, otra topología básica del IEcubo es cuando no existe una red cableada, es simplemente un grupo de dispositivos móviles, un grupo de estaciones que se comunican, esta vez sí, directamente entre ellas, ¿de acuerdo? Es una red que se conoce como peer-to-peer y no hay distribution system, es decir, no hay red cableada y por tanto tampoco hay punto de acceso a la red cableada, ¿vale? Y finalmente la otra topología es la Extended Service Set, que es cuando tenemos un grupo de Basic Service Set conectados por un sistema de distribución, es decir, conectados por una red cableada, ¿vale? Cuando tenemos varios BSS conectados a la misma red cableada, ¿vale? Los paquetes siempre deben cruzar
un access point, al menos uno, ¿vale? Y las estaciones pueden moverse entre los Basic Service Set de forma transparente mediante el roaming, como hemos visto. Bueno, en este caso las redes están separadas, pero si tuviesen algún punto de intersección, las redes Wi-Fi, pues los clientes podrían moverse entre ellas sin perder la cobertura de red. Bien, otro aspecto muy importante en la capa física de las redes Wi-Fi es cómo se diseñan las celdas de radiofrecuencia, ¿vale? El reparto de canales, ¿vale? No olvidemos que los puntos de acceso tienen distintos canales. El estándar establece que un punto de acceso que cumple un estándar pues va a tener distintos canales, desde 3 hasta 8, incluso los nuevos estándares creo que llegan a 11 canales, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente. Por ejemplo, en el estándar A se definen 11 canales, pero es mentira, porque en realidad aquí tenemos en la parte inferior izquierda, tenemos el espectro del diagrama espectral de los distintos canales. Entonces vemos como el canal 1 y el canal 2 comparten gran parte de las frecuencias, es decir, se solapan entre ellos, las frecuencias se solapan, con lo cual si nosotros estamos transmitiendo en la misma zona por el canal 1 y por el canal 2, gran parte de esas transmisiones van a interferirse entre ellos porque estamos utilizando las mismas frecuencias, ¿vale? Entonces, de esos 11 canales, los únicos 3 que no se solapan absolutamente nada entre ellos es el 1, el 6 y el 11. ¿De acuerdo? Entonces, como resulta de que el diagrama espectral que define la I cubo, muchos canales se solapan entre ellos, entonces en realidad solo tenemos 3 canales distintos y por ello tenemos el diagrama que aparece en la parte superior, ¿vale? Donde para definir las celdas, para diseñar las celdas, lo que vamos a hacer es, como veis aquí, la celda central utiliza el canal 11, pues entonces la superior y la inferior van a utilizar el 1 y la derecha y la izquierda van a utilizar el canal 6, de tal forma que aquellas celdas que se solapen utilicen canales distintos, de tal forma que no se interfieran entre sí, ¿vale? Aquellas celdas que están próximas entre sí, que se solapan físicamente, lo que van a tener van a ser canales distintos para que no haya ninguna interferencia, ¿de acuerdo? Entonces el estándar define que la separación entre celdas va a depender de la atenuación del medio, ¿vale? Y por tanto el alcance geográfico de nuestra red o de las celdas va a depender de la atenuación que hay en el medio, ¿vale? Bien, otro hecho importante es por qué se diseñan o cómo se diseñan las celdas de radiofrecuencia. Las celdas de radiofrecuencia, tanto en redes Wi-Fi como en redes telefónicas, todas las celdas son hexagonales. ¿Por qué? Porque a priori parecería más lógico poner celdas cuadradas, pero ¿qué ocurre? Que fijaos que los puntos centrales aquí en cada celda van a ser antenas de radiofrecuencia, las famosas en telefonía, las famosas antenas de telefonía que se ponen en los tejados de las ciudades o en los edificios altos de las ciudades, y en las redes Wi-Fi pues van a ser, en las interiores van a ser las antenas de nuestro router, ¿vale? Entonces cuando se diseñan celdas de radiofrecuencia siempre son hexagonales porque el frente de onda que se genera por las antenas de radiofrecuencia es un frente esférico, es decir, se propaga a la misma velocidad en todas las direcciones, con lo cual el frente de onda es esférico. ¿Qué ocurre? Que si las celdas son cuadradas, como vemos aquí en la parte izquierda, entonces la distancia entre antenas, entre las antenas de celdas diagonales es de 1,414D, es decir, 1 raíz de 2D, mientras que la distancia entre las celdas norte y sur y este-oeste es de D. Por lo tanto, si utilizáramos celdas cuadradas, entonces el frente de onda llegaría antes a las celdas de los lados que a las de las diagonales, ¿vale? Con lo cual esto provocaría retardos y desfases no deseados. Entonces, para que el frente de onda, es decir, para que lo que transmite una antena llegue a todos sus vecinos más o menos a la vez, se utilizan celdas hexagonales, porque todos los vecinos todas las antenas vecinas están a distancia de. Bien, por otro lado es importante realizar una buena planificación de las celdas cuando vamos a planificar una red Wi-Fi, ¿vale? Cuando tenemos una área de cobertura grande hay que planificar muy bien dónde ponemos los access point y las frecuencias que van a utilizar esos access point, de tal forma que podamos maximizar el equipamiento disponible. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde si utilizamos la 802.11b,
y solo tenemos 4 access points, ¿vale? Pues podemos crear áreas diferentes con diferentes frecuencias. ¿De acuerdo? Las zonas de superposición de distintas áreas no serán un problema, ¿vale? Puesto que se supone que van a emitir en distintos canales. Bien, entonces hay que determinar la posición de los access points y además, como vamos a utilizar diferentes frecuencias, hay que tener muy claro qué frecuencia se va a utilizar en cada celda. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos pone la mejor configuración para este estándar, ¿vale? Para el estándar B, que solo tiene 3 canales, como hemos dicho antes, que no se solapan entre ellos. Entonces la idea es que las celdas que usan canales iguales estén separadas en al menos una celda del resto. Así, por ejemplo, vemos que las dos celdas de canal que utilizan el canal 1 están separadas por celdas que utilizan o bien el canal 6 o bien el canal 11. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como los canales 1, 6 y 11 forman un trío de canales que no se superpone, pues son los que utilizamos para separar las celdas adyacentes. De esta forma no tenemos interferencias y podemos extender el área geográfica que cubre un mismo access point. ¿Vale? Si por supuesto tenemos otro estándar, ¿vale? Que utilizamos otro estándar y tenemos en este caso 8 canales distintos, pues tenemos hasta 8 canales disponibles y en este caso podemos separar aún más las celdas. ¿Vale? Podemos conseguir que canales con la misma frecuencia se sitúen a 2 celdas, con lo cual el área geográfica que podemos cubrir es mayor. ¿Vale? Este sería un ejemplo de planificación de las celdas con distintos estándares de la 802.11. ¿Vale? Tendríamos 3 casos distintos donde tendríamos 811B, 811A y si tuviéramos ambos estándares, ¿vale? En las celdas, ¿vale? Podemos conseguir separaciones distintas, ¿vale? Finalmente hay que tener en cuenta las coberturas según las distancias, ¿vale? Es importante tener presente que dependiendo de la distancia al access point, los usuarios tendrán una mayor potencia o menor potencia, ¿vale? Por eso es importante limitar el espacio geográfico. Es el típico caso de cuando a uno le ponen un router wifi y resulta que cuando pasa a otra habitación a esa señal no le llega bien, pues porque a lo mejor el muro que lo separa es de hormigón y absorbe la mayor parte de la señal a esa frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es importante la atenuación que hay. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo en este primer vídeo del tema. Espero que os haya gustado.